Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 1020-2016, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, al dictar sentencia de 5 de enero de 2016, consideró: esta Cámara, al efectuar el análisis de la petición presentada, de la fotocopia certificada de los expedientes que sirven de antecedente al amparo y de la legislación aplicable, constató que la sala denunciada estableció, en primer lugar, que el derecho del demandante no había prescrito, toda vez que en los documentos aportados verificó el uso de la vía administrativa, lo que interrumpió la prescripción, y en segundo lugar, que de conformidad con las pruebas aportadas y la normativa respectiva, le asistía el derecho al trabajador, puesto que fue el patrono quien infringió su propia normativa al prorrogar el nombramiento por más de 3 meses, lo que estaba prohibido según el artículo 37 del Acuerdo 1090 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Lo anterior constituye el legítimo ejercicio de las funciones de autoridad denunciada y no se constata la existencia de las violaciones que se denuncian, encontrando que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, al emitir el acto que la postulante estima constitutivo de violación constitucional, actuó dentro del ejercicio de las atribuciones que el artículo 372 del Código de Trabajo le otorga, con base en el cual puede confirmar, revocar, enmendar o modificar parcial o totalmente la sentencia de primera instancia, circunstancia que no permite que el amparo pueda constituirse en una instancia revisora de lo resuelto, porque, como se ha sostenido en reiteradas oportunidades, en el amparo se enjuicia el acto reclamado, pero no puede entrar a resolver sobre las proposiciones de fondo, debido a que es la jurisdicción ordinaria a la que le corresponde valorarlas o estimarlas, ya que no es posible trasladar al plano constitucional la discusión de temas que ya fueron debatidos ante los órganos de la jurisdicción ordinaria y sobre las cuales ya se obtuvo un pronunciamiento en esa vía. Aunado a lo anterior, del análisis de los antecedentes se determina que en el proceso de mérito se observaron todas las formalidades establecidas para la sustanciación del juicio ordinario laboral, advirtiéndose que el postulante tuvo a su alcance todos los medios de defensa que el Código de Trabajo le confiere para hacer valer sus pretensiones, lo cual conlleva el respeto a los derechos de defensa, debido proceso y su autonomía que denuncia como transgredidos. Con base en esta consideración, al resolver declaró: 1. Deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por medio de su mandatario especial judicial y administrativo con representación contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. 2. No se condena en costas al postulante ni se impone multa al abogado patrocinante. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia, que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, en el cual deberán exponer sus argumentos respecto de la sentencia de amparo. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos, y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por medio del mandatario especial, judicial y administrativo con representación, Arnoldo Torres Duarte, quien actúa con su patrocinio. Muchísimas gracias, señora Presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Honorables magistrados, personas aquí presentes, muy buenos días a todos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en relación al alegato del día para la vista que se lleva a cabo el día de hoy, lo hará fundamentado en 3 aspectos elementales. El primero de ellos es que quiere dejar o reiterar el hecho de que no se ha acudido a la acción constitucional de amparo como un proceso de revisión de lo actuado en la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, de las actuaciones del proceso, los honorables magistrados podrán determinar que la sentencia de fecha 5 de enero del año 2016, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo,
evidentemente lesiona los intereses del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Por qué razón? La propia Constitución Política de la República, en el artículo 100, establece que se estatuye un régimen de seguridad social con carácter unitario. Adicionalmente, en el mismo artículo expresa que el cumplimiento o la aplicación de ese régimen corresponde con exclusividad al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. De consiguiente, se crea una institución con autonomía, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio. En este orden de ideas, la autonomía le da facultad al instituto para determinar o establecer sus propios reglamentos en cuanto al funcionamiento para complementar las disposiciones constitucionales. Y en este orden de ideas, la Junta Directiva emitió el acuerdo identificado con el número 1090. El acuerdo tiene como función principal regular o estandarizar la organización y administración del recurso humano en la institución, y fundamentado en lo que establece el artículo 21 del decreto 295 del Congreso de la República, que constituye la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, corresponde al gerente nombrar, promover y destituir a todo el personal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Como consecuencia de ello, el gerente, en función de administrar de la mejor manera el recurso humano y con fundamento en lo establecido en el acuerdo 1090 ya citado, es que decide promover o nombrar de manera provisional a ciertas personas o ciertos profesionales que se desempeñan para la institución. Y es lo que ocurrió con el ahora reclamante. ¿Pero qué tiene que ver con la violación de los derechos la actitud asumida tanto por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, como por la Sala Segunda de Trabajo y Provisión Social? Si bien es cierto, el derecho del trabajo debe ser tutelar al trabajador. Sin embargo, esa tutelaridad no se debe interpretar en demasía de una manera parcial. ¿Qué tiene que ver esto? La autonomía de que es objeto el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social le ha conferido la facultad para crear estas leyes. Y el caso particular del acuerdo 1090 en ningún momento y bajo ninguna circunstancia ha sido redarguido de nulidad. Por lo tanto, es una norma que tiene plena eficacia jurídica. No es posible entonces que una autoridad jurisdiccional venga a limitar esa autonomía del instituto en cuanto a la administración del personal o del recurso humano, sobre todo cuando se pretende cumplir una misión de carácter social que la misma Constitución le impone al instituto. De tal forma que si no es a través de estas instancias que se exige el cumplimiento o el respeto de esa normativa, ¿hacia dónde podemos acudir? Estaría de más citar lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Amparo y Excepción Personal y de Constitucionalidad en cuanto al objeto del amparo. Es esa la razón por que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha acudido a esa instancia. En tal sentido, los honorables magistrados, al hacer un análisis minucioso del expediente, podrán establecer los agravios que la sentencia recurrida, concretamente la del 5 de enero del año 2016, vertida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, dentro del presente expediente, lesiona los intereses del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Razón por la que, llegado el momento procesal oportuno, habrá que dictar la sentencia que en derecho corresponda, en virtud de la cual se revoque la venida en grado y se declare que asiste o se otorga en definitiva el amparo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que se solicita a través de la presente acción. Muchísimas gracias. Puede hacer uso de la palabra el abogado Luis de Jesús Hernández Torres, quien auxilia al tercero interesado Jorge David Juárez Fernández.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señores magistrados, público presente. Nos vamos a concretar a tres cosas particulares. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social reclama, como acto reclamado, la sentencia de 28 de octubre de 2014 dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, argumentando que se violó el debido proceso, que el derecho de defensa también se violó y la autonomía. Sin embargo, en cuanto al debido proceso y el derecho de defensa, en el considerando tercero de la sentencia que hoy constituye el acto reclamado, se establece las pruebas que se aportaron, las pruebas que se rindieron, las pruebas que se diligenciaron y las pruebas cómo se valoraron. De esa valoración determinó la sala que la demanda era procedente y revocó la venida del Tribunal de Primer Grado. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se concreta al señalar que se violó el debido proceso citando la sentencia dictada dentro del expediente 2418 del 2008. Luego vuelve a citar el expediente 3350 del 2018 y lo último que dice, indicando que al no observar la sala lo señalado en ese auto, se viola el orden constitucional. En ningún momento el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social señala cuáles son las violaciones que se da. Este tribunal, en sentencia de 1 de abril del 2018, dentro del expediente 1817-2007, señaló que si bien el orden constitucional de la materia determina la amplitud de la procedencia del amparo, ello queda sujeto a la vulneración de un derecho y a la existencia de un agravio personal y directo cuya denuncia debe formularse expresamente en el escrito contentivo de la petición de tal garantía, lo que amerita un análisis de tales aspectos en cada situación en particular. Sin embargo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no hace un análisis. Al no hacer un análisis, no le corresponde a este honorable tribunal dirimir situaciones que han sido dirimidas en la jurisdicción ordinaria, respetando el debido proceso del derecho de defensa. En consecuencia, si se diera la violación, él debió haber establecido cuál era esa violación bajo un estudio lógico y jurídico para poder determinar la violación a las normas constitucionales o a las leyes ordinarias. Al no hacerlo, no le queda a este tribunal ningún análisis sobre el expediente, por lo que con todo respeto solicito al honorable tribunal que al dictar sentencia desestime la acción de amparo, desestime la protección constitucional que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Guatemala ha solicitado. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.